lo sentí, pero sabía que no estaba, o sea, porque yo de repente me iba como hacia algún lugar, o sea, la sensación es como de elevarte, pero claro, a mí hasta ese momento nunca me había pasado y en la vida no me suele pasar, con lo cual, ¿cómo te explico yo? ¿Sabes? La sensación es que, pero no que salía directamente, sino que ya no estaba allí, ya no oía a mi amiga, pero a medida que me iba elevando, sí que sabía que estaba ahí el coche, o sea, yo no miré para atrás, yo me iba para adelante, pero yo sabía que estábamos allí los cuatro, que yo estaba allí, por decirlo de alguna manera, y, pero yo empecé como a ir hacia un espacio, como hacia una luz, como un espacio como si fueran, que no eran nubes, pero la sensación era como muy agradable, como blando, como muy luminoso, pero no una luz que te molestase ni que te... Amigos y amigas del canal Somos Alma, una semana más estamos con vosotros y felices de estar aquí compartiendo con nuestra invitada de hoy. Muchas gracias también, como siempre, por vuestro cariño, por vuestros likes, por vuestras suscripciones y por esos comentarios que siempre nos llenan de alegría y nos ayudan a seguir. Gracias a todos y damos la entrada a nuestra invitada de hoy. Es Carmen Castro. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola Luján, muy bien, ¿tú qué tal? Bien, gracias. Pues Carmen Castro, ella es licenciada en psicología y ha hecho diferentes másters en recursos humanos, en comunicación, en responsabilidad social corporativa y ha trabajado más de 15 años en consultorías de recursos humanos. Y en este momento, bueno, desde hace más de 10 años está trabajando como jefe de proyecto en el área de inteligencia competitiva para una de las principales compañías energéticas y hace investigación de mercados, análisis de datos, pero también está en el comité de dirección de recursos humanos de la empresa. Y donde nadie se esperaba que ocurriese, ocurrió. ¿Qué te ocurrió, Carmen? Cuéntanos. Así es, así es. Y me ocurrió la verdad es que hace mucho tiempo, o sea, yo era jovencita y, y bueno, es verdad que lo he oído más gente, pero las sensaciones, te lo puedo contar casi como si lo hubiese vivido ayer, hace más de 30 años. A mí me sigue generando todavía como bastante emoción y un poco de nervios hablar de esto, porque durante muchísimo tiempo no lo he hablado con nadie, ni lo he comentado con nadie, así que lo primero es que os agradezco la oportunidad. Y bueno, vamos a ver cómo consigo transmitíroslo, porque es verdad que es muy difícil explicarlo. Hasta ahora te habías mantenido reacia a explicarlo Mm, y bueno, siempre se respeta, pero yo creo que mm, el divulgar estas experiencias ayudan a la gente y mucho. Por un lado, a personas que no sabían que habían tenido una ECM y claro, dicen, claro, ay, pues si eso es lo que me pasó a mí. Y por claro. otra, a saber que somos más que un cuerpo físico, que somos esa energía, alma, como quieras llamarlo, pero que Mm. sigue existiendo con plena conciencia. Y esto para personas que han perdido un ser querido también les llena de esperanza. Pues ojalá a alguien le llegue. Pues os voy a contar un poco así desde el principio. Yo era muy jovencita, estábamos en casa de varias amigas, en casa de una amiga, en verano, 15 de mayo, claro, nunca se me olvida aquella fecha, y estábamos preparando una fiesta, casi final de curso, y bueno, pues estábamos en traje de baño, pero en un momento dado yo eh, salí al jardín y bueno, la puerta de cristal que siempre había estado cerrada
abierta, perdona, alguien la cerró, pero yo fui corriendo y con tal impulso que me choqué y se me cayeron los cristales encima. Claro, no voy a detallar, aquello fue pues una sangría, sobre todo en el lado izquierdo. Y lo único que tuve muchísima suerte, o sea, no me pilló ni por la cara, ni por el cuello. Entonces, en ese momento, claro, las que estábamos allí, pues, un poco vimos la sangría, no sabíamos muy bien cómo actuar, pero la verdad es que tuvimos la suerte de que mi amiga, la dueña de la casa, llamó a la vecina y era médico. Entonces, al ver el alcance de todo, de cómo estaba la situación, lo que ni ambulancia ni nada, o sea, me hizo torniquetes y avisó a su marido para llevarme al hospital, porque si no, no llegaba. Entonces, bueno, pues el hospital estaba relativamente cerca y, y entonces, bueno, pues yo recuerdo que me montan en el coche eh, y delante estaba sentado el marido que iba conduciendo, la doctora, la vecina que era el médico, mi amiga detrás y yo. Y entonces ella le decía, Elena, dile, háblale, que no se calle, pregúntale cosas. Y entonces ella me decía, Carmen, Carmen. Y según íbamos por la carretera, Carmen, y yo la verdad es que cada vez la veía un poquitín más lejos, un poquitín más lejos, hasta que ya estábamos cerca del hospital, o sea, es que esto fue muy poco tiempo. Yo vi el Hospital de la Paz, que era el que me llevaban, llegué a ver el hospital, pero hubo un momento en el que yo ese Carmen que oía tan lejano, pues como que dejé de oírlo, o sea, dejé de oírlo. Y entonces supongo que fue una experiencia muy, muy, muy cortita, porque ya te digo que yo vi el hospital, o sea que ya estábamos prácticamente llegando, pero hubo un momento en el que yo de repente como que me estaba yendo, me estaba yendo para arriba, o sea, es que no sé cómo explicarlo muy bien, me estaba yendo, o sea, yo sabía, yo ya ¿Saliste me, de tu cuerpo? ¿Sentiste que saliste de tu cuerpo? no lo sentí, pero sabía que no estaba, o sea, porque yo de repente me iba como hacia algún lugar, o sea, la sensación es como de elevarte, pero claro, a mí hasta ese momento nunca me había pasado y en la vida no me suele pasar, con lo cual, ¿cómo te explico yo? ¿Sabes? La sensación es que, pero no que salía directamente, sino que ya no estaba allí, ya no oía a mi amiga, pero a medida que me iba elevando, sí que sabía que estaba ahí el coche, o sea, yo no miré para atrás, yo me iba para adelante, pero yo sabía que estábamos allí los cuatro, que yo estaba allí, por decirlo de alguna manera, y, pero yo empecé como a ir hacia un espacio, como hacia una luz, como un espacio como si fueran, que no eran nubes, pero la sensación era como muy agradable, como blando, como muy luminoso, pero no una luz que te molestase ni que te pegase, sino súper agradable. Y yo iba avanzando, o sea, yo sabía que aquello estaba ocurriendo allí, pero yo no lo, o sea, ya era como ajeno a mí lo que estaba pasando. Y yo seguía como hacia adelante, y entonces cada vez sentía más paz, cada vez sentía como una sensación como de mucho amor, como un amor incondicional, como es que no sé, o sea, claro, el problema es que cuando yo ahora te digo la palabra amor, pues como que se me queda corta, no tengo otra Claro. realmente como para explicar lo que yo sentía en ese momento. Y lo que sí recuerdo es una sensación de muy luminosa, un espacio muy, muy agradable, con muchísima luz y, y con esa sensación de como que era mi sitio, no sé cómo explicarlo, o sea, estaba allí porque tenía que estar allí. Tampoco sabía hacia dónde iba, pero simplemente estaba y me sentía como en paz, muchísima paz. No, no, ¿Pero tú reconociste el sitio o lo sentiste como conocido o como casa? Porque hay gente que dice que retorna a claro. casa. ¿Cómo era esa sensación del espacio? Sí, la sensación era que como que yo pertenecía a ese espacio, o sea, yo estaba allí porque tenía que estar allí, no lo reconocía, yo nunca había estado en un sitio así. Ya te digo que era como un espacio, no tenía límites. Por eso no es que fuera mi casa, es que yo pertenecía a ese sitio, como que era acogida de una forma incondicional, que me sentía súper a gusto y como una sensación de paz y felicidad. Era lo que yo sentía estando allí. No sé decirte cuánto tiempo, porque es que creo no existía el tiempo, no existía, no. Pero
pero bueno, fue fue muy corto, pero yo estaba allí y ya te digo que esa sensación de que realmente no quería volver, o sea, no tenía necesidad de volver. Yo me hubiese quedado allí porque esa sensación es algo que luego nunca vuelves a... Yo no había experimentado hasta ese momento esa sensación en la que está bien como eres, está bien lo que haces, o sea, ese amor como tan incondicional, como que todo en ti está bien y bueno, eso fue lo que yo experimenté. Es verdad que yo luego he oído gente que ha tenido con a lo mejor experiencias más largas. Yo no vi a nadie, o sea, ni nadie me vino a buscar, ni vi a nadie. Simplemente estuve en ese espacio, no sé exactamente cuánto tiempo, y lo único que sé es que no tenía necesidad de volver. O sea, la sensación es que estaba en mi sitio, que realmente era el sitio que Nadie, pertenecía. nadie te dijo si querías volver o no podías pasar de allá. No, no porque no hubo nadie, o sea, en el tiempo real yo no sé, esto debió ser a lo mejor ni minutos, porque es que fue un espacio muy corto. Para mí no sé cuánto tiempo fue porque no sé, no existía el tiempo. O sea, yo estaba allí y ya está. Claro. Y Claro, ese es un espacio que es fuera de espacio y de tiempo. O claro, sea, despacio no sabes, por claro, decir una palabra, o sea, porque en realidad claro. no hay límites, o sea, no es un espacio que digas, es que estaba en un sitio así, no, es que no había límites, sino, es que no lo sé. A mí, por ejemplo, me faltan palabras para describir esa situación, se me quedan como siempre muy cortas, por eso a veces es tan difícil explicarlo porque a medida que empiezas a verbalizarlo te das cuenta de que no lo estás contando bien y que realmente no llegas a explicar el sentimiento que tienes. Es como que a mí por lo menos me faltan palabras o vocabulario para definir lo que experimenté en ese momento. Eso es algo que es común en todas las ECMs, que faltan las palabras, ¿no? Eso es lo de Sí, la inefabilidad, es que ese sentimiento, porque no es un pensamiento, ese sentimiento es muy difícil de poner en palabras, esa vivencia mm, es muy difícil, ¿no? sí, Pero fíjate que es curiosa y la tuya tiene pocos datos de una ECM, es más casi una salida extracorpórea que todo el proceso de ECM. Pero mm, incluso así, te cambia. Y es sí. O sea, curioso, ¿no? es verdad que, a ver, para mí no, inicialmente no fue una situación, a ver, quizá ahora sí, pero no fue una situación agradable. O sea, porque la vuelta a veces es un poco complicada, porque bueno, a mí lo que me pasó es que yo ya no vi, o sea, igual que yo vi el hospital, de repente estaba en una camilla tumbada, con mucha gente alrededor, porque claro, me había cortado un montón de cosas, pero yo no sabía lo que pasaba, o sea, nadie me estaba dando una explicación porque yo tampoco sabía si lo que me había pasado era, lo había soñado, no lo sé, es que yo estaba como bastante desconcertada, un poco en shock y lo único, pues mucha gente estabilizándome, me imagino, había pues muchos médicos, me despierto en una camilla, pero ya estoy ahí tumbada, o sea, no sé cómo llego. Supongo que fue en esos segundos, esos momentos en los que yo perdí la conciencia y entonces, pues bueno, tardaron un tiempo en poderme operar, 15 de mayo, Madrid, fiesta, en fin, complicado. Y, y luego cuando me operaron y me desperté, al despertar de la anestesia fue muy malo, estuve en la UBI y nadie tampoco me explicaba lo que me pasaba. Yo solo tenía mucha sensación de soledad. Eh, ¿Y te pasó algo mientras te operaron? Viviste alguna situación o algo que tú recordases? no, que yo recuerde, no. Yo Sí. eso no lo recuerdo. O sea, yo a partir de que ya me meten en el quirófano, lo único que recuerdo es salir. Creo que veía a mis padres y de hecho creo que y también estaba, bueno, el chico con el que yo estaba saliendo en ese momento, que es mi marido a día de hoy, o sea, desde hace 30 y Sí. pico años, pero como muy borroso, pero
pero yo no recuerdo nada de la operación ni nada por el estilo, o sea, ahí sí que no recuerdo nada, Pero tuviste un ¿no? despertar muy malo, porque no Sí, sabías dónde estabas o porque sí, no, porque luego con el tiempo, como luego he tenido muchas operaciones, hay cosas que ya sé y no me sienta bien la anestesia. Entonces, mi despertar de la anestesia es muy malo físicamente hablando. O sea, tarda mucho tiempo, pues, tenía pesadillas, muchas pesadillas, mareos, y estaba en la UCI, estaba allí sola, yo no sabía lo que pasaba, no sabía lo que me había pasado, nadie te explicó porque nada. No, no, porque me imagino que, yo lo entiendo, o sea, en el hospital un poco intentan como estabilizarte, que estés bien, pero a lo mejor algo yo sí que he tenido la necesidad alguna vez de explicar cómo te sientes a nivel anímico cuando estás en una operación, pasas por muchas operaciones, pero claro, los médicos están un poco para salvarte la vida, por decirlo de alguna manera, o sea, no, y en ese momento no, pues, y lo único, pues yo sentía muchísima soledad y es que estaba sola, o sea, es que pero era mucha soledad. O sea, yo había estado en un sitio maravilloso y de repente estaba como muy sola, con mucho dolor, porque cuando estaba allí no tenía dolor. O sea, yo prácticamente me había cortado, me había desangrado y no tenía, pero allí no tenía nada de dolor. Y claro, de repente me despierto en un entorno como bastante hostil, la verdad, por decirlo de sí. alguna manera en el que estoy sola, en el que por la mañana luego aparecen mis padres, pero te miran como desde unos cristales, porque me estaba metida en una sala, le dijeron que estaba muy débil y yo necesitaba pues, estar con alguien cercano porque sentía muy sola y de hecho, o sea, pasó una cosa curiosa, ya cuando me sacaron, vamos, cuando salí, me sacaron, lo estoy diciendo como si estuviese allí enterrada, ¿no? Cuando salí, pues le di la mano a mi madre y creo que estuve un día entero de la mano de mi madre, porque me sentía muy sola, muy sola. Y, y bueno, eso en cuanto a nivel físico, o sea, a nivel físico fue complicado porque ya te digo que tuve muchísimas operaciones después, yo más o menos he seguido con mi vida, pero sí que es verdad cuando ya salgo al hospital, parece que está todo estabilizado, claro, yo esto no sé a quién contarle lo que me ha pasado, porque, Sí. No, no, un segundo, perdona, perdona que te haga una pregunta. sí, ¿A ti te habían anestesiado alguna vez antes? no, Nunca. nunca me había pasado nada. Porque lo que sí es bastante frecuente es que personas que han tenido una ICM, Mm. lo que no sé es si es igual, si es Florida o no, tienen una mayor sensibilidad a los fármacos, ¿sabes? Ah, Entre ellos la anestesia, pero a cualquier fármaco alopático normal sí, necesitan dosis mucho más pequeñas porque tienen qué una mayor curioso. sensibilidad. Lo digo por si te tienes que volver a anestesiar, que, Sí, que que bueno, yo no sé si lo comentar, ya te comentes. digo, claro, yo lo único que las siguientes veces que me han tenido que operar, pues como me pusieron otra vez anestesia general y otra vez, bueno, por eso entonces muchas operaciones ya fue con anestesia local y Sí, entonces es menos, claro, como supongo que será como menos invasivo, no sí, sé, y la reacción me sigue sentando mal. Lo que pasa es que ahora ya es verdad que lo sé. La última vez fue hace claro, relativamente poco y yo ya sé, yo lo comento, digo, a mí la anestesia me sienta muy mal, pero me imagino que los médicos, pues bueno, pues como el paciente de turno que es un quejica, ¿sabes lo que te digo? Pero claro, sí. nunca había pensado. Bueno, Sí, eso está ahí y pienso que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y por otro, mm, que lo que te puedas hacer con anestesia local, siempre claro, mejor, porque cualquier cosa que te pase lo puedes explicar, claro, que claro, no te claro, encuentres bien o... Sí. claro. Bueno, igual ya no me hace falta más anestesia en esta vida, ¿no? Digo yo que yo ya, Igual, igual ya están todas las operaciones hechas. yo creo que ya tengo como el cupo cubierto Sí. y ¿Y sí, esto lo hablaste con tus padres? ¿Lo hablaste con tu madre? ¿Lo hablaste con alguien? no era capaz de hablarlo porque no. La verdad es que no lo sé, no me sentía como con palabras para definir lo que me había pasado y aunque tenía clarísimo que no había sido un sueño, no había sido una pesadilla, en ese momento no sé decirte por qué, porque luego sí tuve muchas pesadillas mientras estuve despertando de la Sí. anestesia,
para mí es una vivencia, fue una vivencia como muy real. Fueron pasando los días y seguía siendo como muy real. Entonces no tuve sensación, pero yo no sabía explicarlo, no me sentía capaz y cuando intentaba comentarlo me entraba como un poco de ansiedad. No lo sé, no era capaz, no era capaz de compartirlo con nadie. A día de hoy, vamos, lo entiendo porque a mí me ha costado mucho tiempo, pero, pero es verdad que en ese momento yo lo viví al margen de todos los problemas físicos que tuve, em, me afectó de otra forma y quizá es lo que me costaba un poco más explicar y me sigue costando un poco explicar y es a nivel espiritual, por decirlo de alguna manera. O sea, yo era una persona religiosa, por mi entorno lo era así, porque monjas, curas, acababa de hacer la confirmación hacía poco, completamente convencida, vamos, poco, a ver, que era una persona creyente y era practicante y, y lo que me pasó cuando ya fui como más consciente es como que se había desmontado un poco como todo mi sistema de creencias y a mí es que eso me costaba muchísimo explicarlo, porque a ver si soy capaz de hacerlo ahora. A ver, porque en realidad yo sentía, y en ese momento sí sentía que había estado como, no sé decirte si como en el cielo o no, pero sí sentía que había estado en otra dimensión, lo tenía clarísimo. Y lo que yo había experimentado allí, si lo podía llamar cielo de alguna manera, no tenía nada que ver con lo que me habían enseñado a mí hasta ese momento. Es ¿Qué decir, yo no, qué diferencias encontraste entre lo explicado y lo vivido? te cuento lo vivido, que es lo bonito. Yo allí no vi ni pecado, ni perdón, ni miedos, ni, ni infiernos, todo lo contrario. O sea, yo experimenté tanto amor, que era como totalmente incompatible con lo que a mí me habían enseñado hasta el momento, que era la religión. Es decir, es que no casaba una cosa con la otra. Entonces, o tiraba para adelante con la religión de siempre o tiraba para adelante con lo otro porque entonces durante mucho tiempo estuve en búsqueda porque yo sentía que si realmente yo había estado allí, aquello era el cielo, como decía la religión, mi sensación era como que yo no estaba dando la talla, por decirlo de alguna manera. Es decir, yo no era capaz de, de transmitir dentro del marco de la religión. Para mí eso no era el cielo porque no, es que no tenía nada que ver. O sea, para mí cambió mi concepto un poco de la religión. Para mí Dios era amor en ese momento, no tenía nada que ver con todo lo que me habían enseñado. Y a pesar de que seguí buscando y por entender lo que a mí me había pasado, porque tampoco sabía por qué me había pasado. Y hasta que, bueno, al cabo del tiempo no encontré respuestas, realmente en la iglesia no encontré respuestas. Y ¿Lo fue a través comentaste de, con algún sacerdote o con... sí, pero al cabo de mucho tiempo, cuando yo empecé a entender, eh, porque bueno, en realidad a través de la mindfulness y la meditación empecé a entender, empecé como a aceptar que eso era lo que yo había sentido, eso es lo que había vivido y que ese era mi concepto a lo mejor de la religión y de la espiritualidad, por decirlo de alguna manera. Lo comenté con mi tío falleció, sacerdote, siempre he tenido con él como una relación muy cercana y él sabía perfectamente que yo me había alejado de la iglesia, pero o sea, no sabía por qué ni tampoco lo hablábamos nunca, porque era una relación de familia, por decirlo de alguna manera. Pero en realidad, pero un día sí que se lo comenté, porque bueno, ya mi tío empezaba a estar un poco enfermo y estaba con él más tiempo. Y un día se lo comenté y por su parte, o sea, no hubo respuesta por su parte verbal, simplemente fue un sentimiento y como una aceptación y un comprender, o sea, me sentí comprendida. Es, mi tío ya no está. Y, Y no te dijo que eso era así. Yo creo que es que Dios es amor, Cristo ha venido a traer el amor sí, y lo que pasa es que quizá, pues la religión, por la causa que fuese,
ha puesto lo de los castigos y el infierno Sí, y algunas cosas que no cuadran con lo que se vive en las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Porque las sí, sí, personas que justo. tienen esa revisión de vida, nadie les juzga, es uno mismo que se Mm, juzga y uno mismo que se siente bien por lo que ha hecho o mal, sí. pero no hay un Dios castigador, es un Dios que es puro amor, ¿no? Claro, si no nos es que doy totalmente fe de que realmente la sensación es tanto amor, es tanta aceptación a cómo eres, a quién eres, a lo que no cabe la culpa, no cabe la culpa, no cabe, no hay que perdonar porque todo está bien. Y claro, yo me quedo con eso, o sea, me quedo con eso porque después de esta especie como que me llegué a reconciliar un poco conmigo y a empezar a entender que realmente esa era mi visión. Cada uno tenemos nuestro concepto a lo mejor de la religión y sí que es verdad que a lo mejor mis valores son los valores cristianos, porque estoy de acuerdo y son los que me han enseñado, pero no estoy de acuerdo, no soy practicante, por decirlo de alguna manera, porque no me siento identificada. Mi actitud cuando, la verdad es que, claro, yo ahora lo pienso y yo pensaba, joder, qué soberbia, yo por mi parte, porque cuando iba un poco así a misa, cuestionaba todo. Entonces todo me parecía como que me entraban ganas como decir, a ver, no, es que eso no es lo que nos espera, realmente lo que está... Pero claro, ¿quién soy yo para dar lecciones de nada a nadie? Y entonces, pues bueno, es verdad que yo al final, pues sobre todo a través de la meditación, conseguí entender, conseguí entenderme y conseguí aceptarme y ya lo viví como un regalo. O sea, ya lo viví como un regalo que me ha dado la vida. A día de hoy creo que es probablemente lo mejor que me ha pasado en la vida, que es totalmente una locura porque tuve un accidente muy grave. Eh, pero bueno, ahora mismo sí que me lo tomo como un regalo. Y bueno, yo nunca pude comentar esto, alguna vez lo comenté, pero Pero esto te das cuenta cuando lo comentas con alguien que te mira como, bueno, sería un sueño. Por ejemplo, yo recuerdo decir, no, la muerte, claro, a mí se me quitó el miedo a la muerte de repente porque yo había estado allí y aquello era muy placentero, aquello era como maravilloso. Entonces yo decía, no, yo tengo miedo a la muerte porque morir es muy placentero. Entonces me decían, bueno, claro, como tú te desangraste, pues eso dicen que es como la muerte más dulce y tal. Digo, pues será, pero realmente yo no tuve la sensación de que aquello fuera una catástrofe ni nada por el estilo, todo lo contrario, fue una sensación súper, súper placentera. Y entonces, luego también estaba estudiando psicología, claro, un entorno en el que cualquier desvarío casi que ya no estás bien de la cabeza, ¿sabes? O sea, es muy difícil de explicar esto en un entorno en el que se supone que queremos ser cuerdos, no sé, es un poco raro explicarlo, pero quizás porque tampoco, yo no podía verbalizarlo y tampoco sabía quién ni cómo. Al cabo de muchos años ya quizá las primeras personas a las que ya se lo comenté porque sentí la necesidad fue a mis hijos. A mi marido se lo había comentado, pero bueno, él es bastante agnóstico en general, él acepta yo con mis cosas y no lo cuestiona, pero tampoco, pero a mis hijos sí que sentí la necesidad de compartirlo con ellos porque en realidad era como, para conocerme a mí tenían, y por entenderme a mí tenían que saber que yo había pasado por esto, porque a veces cuando salían temas de la religión y yo decía, es que Dios es amor, claro, es como que se queda muy, muy vacío para alguien que intentas explicarle cuáles son tus sentimientos. Y la verdad es que ellos lo aceptaron, vamos, lo entendieron, no sé, me sentí comprendida y, y a partir de ahí tampoco tenía la necesidad de compartirlo con mucha más gente. A mis padres, por ejemplo, nunca se lo he comentado porque no sé si lo entenderían o no, ya son mayores. Pero, pero es en realidad desde hace unos meses, a raíz de una operación muy grave, no, un accidente que tuvo mi hijo mayor, hace unos meses. Bueno, ahora está con sus secuelas, está bien. Yo reviví todo aquello. O sea, reviví todo lo que yo había tenido como latente, aparcado, bueno, no llega a ser latente porque en realidad es algo que pertenece a mi vida, no, pero, pero de repente,
pues cuando le pasa esto a mi hijo, yo revivo todo. Los miedos, claro, en ese momento el miedo es mucho mayor a que pueda perder la vida, a no saber cómo va a quedar, muchos días, muchas horas de hospital. Entonces, bueno, no sé por qué de repente se me activó, yo reviví todo aquello, empecé a entender cosas, empecé a necesitar otra vez volver a saber qué me había pasado. Claro, a él lo primero que hice fue preguntarle, pero no llegó a perder la conciencia. Claro, no es que yo quisiera que lo hubiera pasado, pero lo hubiera entendido. O sea, en ese momento a mí me hubiese gustado que a mí alguien me preguntase en su momento si, qué me había pasado. Y bueno, a raíz de esto empiezo como a buscar otra vez, porque en su momento cuando me pasó no existía internet, con lo cual tú no podías preguntarle a Google, me ha pasado esto. Claro, ya tenías que, leía, pues sí, leí el libro de Más allá del más allá de, pero no, por una parte te quedas tranquilo porque sabes que hay gente que hay mucha más gente que le ha pasado, con lo cual, bueno, pues no soy anormal o por decirlo de alguna forma no es una experiencia rara, pero, eh, pero no llegaba a saber por qué me había pasado a mí, o sea, no me llegaba a dar todas las respuestas, la verdad. Entonces, bueno, a raíz de esto, hace unos meses empiezo a buscar, empiezo a necesitar saber y bueno, ahora quizás sí que estoy en un proceso de cambio de vida, por decirlo de alguna manera, en los que ir buscando, he conocido gente que esto le interesa, que está investigando, eh, que se está dedicando a ello y, y claro, ahora me parece como súper fundamental que esto lo sepa todo el mundo, porque ahora tengo la necesidad de contarlo, de compartirlo porque yo no sé si alguna vez ayudará a alguien o no, pero si simplemente hay alguien que le pueda ayudarle a escuchar, y es lo que decías tú, que también le ha pasado y no lo ha sabido, o que lo está pasando mal, porque realmente piensas, bueno, estaba a lo mejor en el cielo, qué bonito, bueno, es que igual no, ¿sabes? Igual no, porque es un proceso, o sea, te cambian muchas cosas en la vida, y quizá yo ahora pues estoy en un proceso en el que estoy un poco cambiando, me estoy formando y me quiero dedicar a trabajar con gente a lo mejor que está en el momento de muerte, o sea, de que ya en su muerte, es que te digo la palabra muerte, en realidad yo pienso que no existe, o sea, pienso que la vida no acaba con la muerte, sino que realmente trascendemos a otra dimensión. Esto es un proceso en el que estamos pasando, es un paso más, pero que va mucho más allá. Entonces, me gustaría que a lo mejor la gente que esté en ese proceso. Si necesita compañía, me gustaría estar ahí porque bueno, no es fácil, no es fácil No es para, fácil. no es Pero fácil. tú como psicóloga has encontrado en tu consulta o atendiendo No, a sí, pacientes a no, personas. no he trabajado nunca como psicóloga clínica, tengo la especialidad, es verdad, pero siempre he trabajado en el ámbito de los recursos humanos. En su momento no me veía capaz. Y en recursos humanos, gente que haya tenido un duelo, gente que esté en pérdidas, ¿tu vivencia crees que ha podido ayudar? Mira, me pasó el 11M aquí en Madrid. En Sí. ese momento yo justo trabajaba en selección de personal, vi a muchísima gente y en ese momento las Perdona, di entrevistas, un poquito el 11M para la gente que nos está viendo de sí, otros países. ¿Qué el pasó? atentado de Atocha, el atentado de Atocha en Sí, Madrid, en el que murieron miles de personas, miles no, 100, muchas personas, o sea, claro, sí. no, no, no. Y, y en ese momento, claro, yo seguí, mi trabajo era selección de personal, en realidad yo buscaba gente para trabajar en puestos de trabajo y es verdad que muchas entrevistas se convirtieron en entrevistas en las que la gente necesitaba verbalizar sus sentimientos, lo que había pasado, porque todo el mundo tenía a alguien cercano, conocido o demás que le podía haber pasado. Yo trabajaba en el centro, más o menos, bueno, centro de Madrid, nuevos ministerios, con lo cual la gente, casi todo el mundo llegaba en cercanías. Entonces, en todas las entrevistas salía, yo no sé si pude ayudar o no, pero sí entendía por lo que estaba pasando esa gente y el duelo, pero bueno, no era un entorno profesional Sí. psicológico, por decirlo de alguna Mm. forma, pero sí, ¿sabes? Ojalá hubiese podido ayudar, ¿sabes? Pero en ese momento, claro,
lo único que puedes hacer es escuchar. Y la gente necesitaba hablar. La gente necesitaba hablar porque, bueno, tú ibas a buscar un trabajo, imagínate de secretaria, lo que fuera, pero realmente habías tenido una pérdida reciente o ese día no habías cogido el tren por casualidad. O sea, todo el mundo contaba muchas experiencias. Y claro, pues es lo único más cerca que he estado y lo único que puedes hacer es escuchar. Pero, pero comprendía, o sea, yo, ¿sabes? No podía explicarles porque podía entender por lo que estaban Sí. pasando, lo había pasado a la gente, pero sí comprendía lo que estaba Tú pasando. tenías otro tipo de escucha, Sí, ¿no? sí, sí, en ese momento solo podía escuchar, o sea, porque realmente sus habilidades profesionales, pues ni la gente quería compartirlas, por decirlo de alguna manera, simplemente necesitaba un espacio en el que hablar. Sí. Fíjate que tú has dicho que tuviste unas vivencias que no hay palabras para describirlas y también Mm. has dicho que tuviste pesadillas y tuviste... eh, ¿tú ves alguna diferencia entre lo que tú viviste y las pesadillas? Dilo con tus palabras porque será muy demostrativo. Sí, sí, sí. Bueno, la noche y el día, por ejemplo. O sea, mi Sí. experiencia fue tan real, tan bonito, tan luminoso, tanto amor. Y te lo puedo contar como si me hubiese pasado hace un rato. Mis pesadillas yo no me acuerdo, ni me, ni me quiero acordar. Solo recuerdo malestar, mucho malestar. No sé el contenido, ¿eh? No me acuerdo, porque sinceramente no me acuerdo. Yo no Pero sé lo tú lo que has soñaba. definido súper bien. La diferencia entre alucinaciones y estas experiencias es que las alucinaciones la gente no quiere hablar de ellas. Tiene mal recuerdo. Que si se acuerda, lo ha cambiado con el tiempo. Eso en el caso de que se acuerde. En cambio, una experiencia por una muerte o por una experiencia cercana a la muerte, Mm, la experiencia que tú tienes es tan vívida que es sí, como lo que has dicho tú antes, como si me hubiese pasado ayer, hace un sí. ratito. Es que es Eh, tan real, tan real. O sea, y es real con todo tu cuerpo, o sea, con todo tu cuerpo sientes cómo estabas en aquel momento. Pero es que te hacen una resonancia magnética y mm, demuestran que lo que estás diciendo lo has vivido, que no es imaginado. O sea, es tan claro. En cambio, sí. cualquier otra cosa puede ser imaginado y cómo se ve en una resonancia magnética funcional, te das cuenta de si es verdad que lo ha vivido Mm. o no, ¿no? Ah, no lo sabía, qué fuerte, una resonancia. Tú puedes ver si realmente es sueño. Sí. Sí, sí, fue Y otra impresionante. cosa más que yo te diría, si Mm. has hecho alguna vez terapias de vidas pasadas, has hecho regresión, No, no, y fíjate que justo este fin de semana he estado pues, con unas conferencias, la verdad es súper interesante, y hablaron de temas de regresiones, y no lo he hecho, dije, "Oh, pues a lo mejor me lo, gustaría, lo pero digo para regresar a ese momento, mm, porque es muy probable que tengas más vivencias, y más que no, recuerdos. pues sí, la verdad, pues fíjate que a través de una vez, de verdad que no me ha pasado muchas veces, a través de una meditación muy profunda, eh, no llegué al mismo estado pero sí parecido, esa sensación de paz, o sea, no igual, sinceramente, porque yo creo que eso es inigualable, pero sí que he llegado como a ese nivel de paz en el que te sientes feliz y también con temas de exploración de la conciencia a través de una tecnología que hay y llegas a situaciones parecidas, muy parecidas, en las que reconoces lo que había pasado, no llegan a ser iguales. Pero sí, la verdad es que una regresión, pues a lo mejor me da más información que yo no tengo. Quizás sí, por lo menos hay personas que han tenido una ECM y han Mm. hecho regresión y las entrevistas que he hecho yo al doctor Juan José López, por ejemplo, Sí, que fue el eh, ponente. sí, Bueno, maravilloso ese señor, sí, 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 me dejó impactada.
Pues esta persona te habla y en los libros que ha sí, escrito a mm, través de los casos que ha tenido de CMs en su consulta, que los ha revivido, explica que es posible, que ocurre y que se aportan más datos. Sí, yo creo que, bueno, es una cosa que está ahí. Y sí, has hablado también de que existen otras técnicas sí, de expansión de conciencia. Y mi pregunta sería, ¿lo que se vive es lo que se vive en una ECM? Porque en una ECM es el sentir. Y sí, yo no sé si aquí es el conocimiento. ¿Sabes lo que quiero decir? sí, 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 ya te La entiendo. diferencia. Entonces, eso es una duda que yo tengo. ¿Cómo se vive? Bueno, yo te puedo decir en mi caso, no es igual, es que no es igual. Por eso te decía como que se acerca, o Sí, sea, las sensaciones como que reconoces, como que hay otra dimensión, que hay un más allá, por decirlo un más allá, no sé, es que, pero sí que existe otra dimensión, pero yo creo que, o en mi caso, yo no sé, el resto de la gente, no es exactamente lo mismo, porque a través de la expansión de la conciencia yo no tuve la sensación de tanta realidad como tuve cuando me pasó el accidente. O sea, no fue tan, no fue, es como más claro. inducido, no sé cómo explicártelo, pero sí se acerca ese estado en el que eres consciente de que existe otra dimensión, de que nosotros, como yo considero que nuestro cuerpo pues no termina a lo mejor, sino que somos como energía, esa energía la vamos transmitiendo y, y entonces pues sí tengo la sensación de que esto continúa. O sea, la vida no acaba el día que nos morimos, sino que hay otra dimensión en la que continuamos. No sé si llamarlo alma o porque como está tan vinculado con la religión, a veces parece Sí, que quieres transmitir, ¿no? Pero sí pienso que, ¿cómo se llama tu programa? Somos almas, que somos alma, y realmente estamos en un proceso, todos estamos en un proceso, y el día que fallecemos o trascendemos no acaba, sino que continúa. ¿Cómo continúa? Yo no lo sé, porque yo creo que me queda un poquito la puerta, entonces no te puedo contar mucho más allá, que es una de las dudas que siempre te queda y dices, ¿y cómo continuará? ¿Cómo será? O sea, yo eso ahora no tengo respuesta, pero bueno, me llegará, y me llegará como a todos, ¿sí? Como a nos todas. llegará a todos. En un Sí, momento determinado sabremos, pero porque lo experimentaremos, ¿no? sí, 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 sí. También podemos decir, en lugar de alma, conciencia, lo que es que en definitiva esos son nombres, Es que pero esto que me has todo es lo preguntado, mismo, ¿no? Lo sí, podemos llamar como queramos, es el claro, concepto, ¿no? Que sí, me parece importante. Otra cosa que también me parece interesante que has dicho es que lo pasaste mal. Y hay sí. mucha gente que dice, oh, qué maravilla tener una ECM. A mí me gustaría tenerlo. Es muy duro. Es Sí, sí. hasta que ubicas todo, hasta que haces el proceso, pueden ser muchos años. En mi caso fue años, en mi caso fue años, fueron muchos años y es muy duro porque no sabes lo que te pasa, no sabes explicarlo, no sabes con quién compartirlo, no sabes a quién recurrir, o a lo mejor yo no lo hice bien y hay gente que sí que ha sabido hacer ese proceso un poco más fácil. En mi caso sí fue duro. Igual que te digo que a día de hoy pienso que es un regalo que me ha dado la vida y pero no lo fue, no fue nunca agradable, porque a mí me genera, ya no solo por las secuelas físicas que tuvo el accidente, que también está relacionado, sino porque me hizo plantearme muchísimas cosas en mi vida. Y una de ellas que se supone que es un poco el pilar como con la religión, lo que se supone a mí de repente pues me lo desmontó totalmente, pero tampoco, a ver quién soy yo para decir lo que está bien y lo que está mal. No sé. Sí, pero, Sí. pero es que yo lo que veo y en las entrevistas que he hecho, que la gente que vuelve más espiritual, pero quizá menos religiosa. Pero es que es normal. Sí,
Eso fue mi caso, pues, lo has definido fenomenal, pero fenomenal, Sí, 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 es es que así. la espiritualidad abarca a todos los seres humanos. La religión depende de la cultura, de dónde has nacido, de una serie de cosas. Y además, pienso que la espiritualidad es más amplia, lo abarca todo. Todos Y los todas las seres somos religiones, sí. iguales y bueno, pues la religión es un método de llegar a esa espiritualidad según tu cultura. Y te abre un Pero poco la mente, o sea, te abre un poco la mente en el sentido sí, de que te das cuenta que da igual la religión, o sea, da igual qué religión estés hablando una u otra, porque a fin de sí, cuentas lo que quieres transmitir y lo que tienes que percibir es amor. Y quizá a mí también me abrió un poco la mente en ese sentido de, pues mi religión no es la buena, o sea, es que ninguna es buena. O sea, en el sentido que todas son buenas, por decirlo de alguna manera. claro, pero también podríamos decir que el origen puede ser bueno en todos, porque el origen, lo que tienen en Mm, común es el amor y el ayudarse unos a otros. sí, sí, Pero sí, eso no se hace tampoco. sí, O sea, sí. Y pero parece un poco incongruencia, pero es verdad, te vuelves menos religioso, pues más espiritual. sí, Y según a quién se lo dices, ve como una incongruencia lo que estás diciendo y dice, no, 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 de que si es que realmente así es como me siento. sí. Sí. ¿Y no crees que lo que te ha pasado también puede ser para ayudar a tu hijo en ese accidente que ha tenido? Porque tú lo has vivido antes. Has Mm, vivido las dificultades, la soledad, el estar, sí, eh, tener la necesidad de una operación y luego otra, porque siempre hay cosas que arreglar, nunca se acaba, claro, parece, y estás sí. separado de la familia, estás fuera de tu medio ambiente y más en un chico joven o un niño, Sí, no joven, sé qué. un chico joven. Sí, 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 o sea, me hubiese, supongo que los padres todo lo decimos, o sea, me hubiese cambiado por él, a pesar de todo lo que podía pasar, porque sabía lo que le esperaba, sabía un poco lo que esperaba y me hubiese cambiado por él, vamos, en cualquier momento, porque bueno, yo ya lo había pasado y yo sé que lo puedo pasar, por decirlo de alguna manera, pero que le haya ayudado o no, a lo mejor lo tendría que decir él más que yo. Pero sí, es pero verdad que te estás pendiente de, ya no solo de que no te duela, sino claro. de cómo te sientes anímicamente respecto a lo que está pasando. Ese tipo de preguntas, claro, las tienes como muy, muy, muy presentes. Eso sí que es verdad. Porque Pero bueno, que el otro lo arregla, los médicos. una de las cosas que tú te has quejado, sentiste esa soledad, ese no Mm. saber lo que te estaba pasando y me imagino pues que a tu hijo de eso te encargaste, de que no estuvieras solo o que no se Sí, sintiera sí. solo y de explicarle todos los procesos, ¿no? Igual estuve demasiado. Igual le preguntas a él, te dice un poquito pesada mi madre todo el día ahí, ¿sabes? Pero sí, sí, sí. Es que tienes muchas necesidades cuando estás en una situación así. Ya no solo son físicas, sino son emocionales, o sea, de compañía y luego físicas, pues que te pasen algo, que te acerquen, que te lleven, que te traigan. ¿Sabes? Ese tipo de cosas tienes muchas necesidades cuando estás en una situación así. Y Y sí, no ahí di. estuve con él, no sé, ahí estuve con él, pero ya te digo, habría que preguntarle a él, a lo mejor, dice, uy, mi madre, qué pesada. ¿Y tu otro hijo? ¿Tienes Mi dos? hija, tengo ¿Tu una hija, hija? sí. ¿Y tu hija cómo lo ha vivido? Lo tuyo, Lo mío, fenomenal, o sea, ¿sí? fenomenal, fenomenal porque sí, cuando lo compartí con ella, me sentí súper comprendida. O sea, mi hija es una persona muy intuitiva, también muy espiritual, no religiosa, y, y siento como que sí que tenemos una conexión. Entonces, este tipo de cosas, a mí a veces me pasan cosas, a ver, aquí es poco raro decirlo, me pasan cosas que yo tampoco sé muy bien cómo explicar, pues esos sueños que tienes como premonitorios, cosas que pasan, y esas cosas sí que la compartía con mi hija y lo entiende perfectamente, o sea, me siento súper comprendida por ella cuando yo se lo expliqué, pues lo entendió perfectamente y no le pareció raro. ¿Y has vuelto con alguna habilidad? Has dicho que tienes sueños Ah, premonitorios, sí, pero sí. ¿alguna cosa más? A ver, no sé decirte, mira.
una cosa que me pasó cuando yo estaba en ese proceso de búsqueda, pues como supongo, no sé si le pasó a mucha gente, pero a mí me dio un poco para hacer como espiritismo o algo así, porque, bueno, pues salía, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera, pues nos juntábamos, salía. Dejé de hacerlo porque pasaron cosas un poco que me dio miedo al final. Pues bueno, al principio te lo tomas como un juego y luego te das cuenta pues que a lo mejor hay algo y no sabes explicarlo y más vale pararlo. Pero sí, pues he tenido pues, sueños que luego pues, fallece alguien y realmente ha pasado. Eh, tuve una situación, o sea, para mí súper bonita, súper bonita. Claro, como no es solo mía, pues no sé, lo voy a comentar. Mi suegro falleció. Es una persona con la que he tenido muy buena relación, le sigo queriendo muchísimo a pesar de que no está. Y bueno, él falleció en su casa, que creo que es lo mejor que te puede ocurrir en la vida, rodeado de la gente que quería, que era pues su mujer, mi marido, mis hijos y yo. Y, y entonces, bueno, ya pues le querían quedar horas, nos fuimos ya, mis hijos y yo nos fuimos a casa y yo de repente me desperté o a las 8 de la mañana sentí la necesidad de rezar. Yo que ya no rezaba, pues de repente sentí la necesidad. Y cuando hablé con mi marido me dijo que era justo la hora a la que había fallecido. Bueno, no sé, yo la verdad es que, dice, son casualidades, creo que no existen, o sea, no existen las casualidades, las cosas pasan y lo que pasa es que a veces estás más atento y yo ahora estoy como más atenta a cosas que están pasando y por mucho que diga la palabra casualidad, es que creo que no existen, o sea, las cosas pasan porque por algo están pasando y tenemos que estar atentos. Entonces, para mí fue como una experiencia muy bonita. Es verdad que tampoco lo he comentado mucho porque, bueno, como tú como eres medio paranormal, pues te pasan esas cosas, claro, pero sí, habilidades, pues no sé decirte, porque ya como esto me pasó muy joven y siempre me ha ido pasando la sensación de que hay alguien conmigo, ese tipo de cosas, pues yo las siento, sí, sí, pero yo pienso que es normal, que le pasa a todo el mundo, no sé. Pero también has dicho una cosa importante, es el prestar atención, el estar atenta, porque cuando estás atenta te das cuenta de las cosas que ocurren y empiezas a pensar que no existe la casualidad, ¿no? Porque, Sí, sí, bueno, sí. como decía Einstein, ¿no? Que la casualidad de la manera que tenía Dios de mantenerse en el anonimato, que a mí me parece una definición preciosa, porque no existe. Sí, sí, Todo y sí, qué todos bonita. estamos interconectados. Mm, Nada claro, ocurre porque sí, sin más. Todo es claro. perfecto. Esto que me comentabas con mi hija nos pasa mucho y lo comentamos mucho. Pues es que, porque sentimos que este tipo de cosas están ahí y hay que estar atento, hay que prestarle atención, que no lo hacemos siempre. Entonces las casualidades no existen y cuando nos pasa algo así, pues lo comentábamos, porque sabes que se lo estás contando a alguien que no está pensando que estás loco, sino que te entiende. Esas Sí. cosas que pasan. Y a más te das cuenta, más te ocurren. Es Es que verdad, sí, sí, sí. Parece que uno los atrae y dices, sí, bueno, vamos. sí, Es sí, verdad, tienes toda la razón, ¿eh? Toda la razón, madre mía. sí. Claro. Bueno, para acabar, ¿qué te gustaría decir a las personas que nos están viendo? Y no sé, me gustaría de alguna forma, si pudiera transmitir esa sensación de no miedo a la muerte, esa sensación de que en esta vida estamos eh, quizá de paso y que trascenderemos hacia otra dimensión, que nuestra vida, por decirlo de alguna forma, continúa. Yo ahora que estoy en este proceso que te he comentado, que estoy formándome y demás, quizá cuando más estoy entendiendo la muerte es como que más sentido empieza a tener la vida y mi vida en particular. Entonces, ojalá esto se pudiese seguir difundiendo mucho más, porque creo que trae como un mensaje de esperanza, o sea, todo lo que hacéis vosotros allí en la fundación y hay gente muy preparada, transmite como un mensaje de tranquilidad y de paz que creo que es muy necesario, que reconforta mucho, ya no solo a los que a lo mejor están en un proceso en el que están cerca, bueno, cerca nunca sabemos cuándo estamos, porque igual dentro de un minuto, pero sino como gente que a lo mejor ves la vida de otra forma, o sea, cambias un poco tus prioridades, tus intereses y ves que hay algo más allá y a lo mejor incluso más interesante que lo que estamos viviendo ahora, eso está por ver. Algún día nos lo Pues contaremos cuando estemos por allí. sí,
eso está muy bien y muchísimas gracias A por vosotros. comentarlo, porque en definitiva es que el miedo a la muerte no nos deja vivir y la Mm, vida es para vivirla, para agradecerla, para disfrutarla y para ser consciente de ella. Yo creo que sí, y sí, siempre nos sí, pasamos preocupados por cosas, pero ya no estamos en el aquí y ahora, es el futuro. claro, Estamos en un sí. futuro que además a lo mejor no pasa nunca y hemos desperdiciado este momento, ¿no? Sí, sí, toda la razón. Esto que dices, que es verdad que a veces nos preocupamos por cosas que si nos parásemos a pensar, igual es que las estamos provocando nosotros. Entonces, si nos dejásemos fluir un poco más o no pensar en lo que va a ocurrir dentro de poco, sino disfrutar del día de Mm, hoy, claro, pues que no siempre es claro. fácil, ¿eh? No siempre es fácil, No, de no, verdad. no, No pero siempre. a más lo practicas, más fácil es. Sí, Como todo, sí, sí, se sí. crea un circuito cerebral que te Mm, facilita el que quede ya más marcado ese camino. sí, sí, sí. La verdad es que sí. Que muchísimas gracias, Luján. Un No, placer gracias a ti, hablar Carmen, contigo. siempre Un por placer. atreverte a contar tu historia en público y bueno, pues yo agradecerte la Bueno, lo has hecho confianza. fácil. Tú lo haces fácil. Es verdad. Es verdad. Que me he sentido súper a gusto y de verdad que te lo agradezco un montón. Pues yo te agradezco a ti. Pues muchísimas gracias y hasta siempre.